Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos en el programa de Fogón en Fogón de Buenos Aires y también por retransmisión en Radio Frecuencia 808 de Salinas. Tenemos el gusto de tener del otro lado de la línea a Jaime González Solís. ¿Qué tal, Jaime? ¿Dónde te encontramos? Hola, ¿qué tal? Pues estoy aquí desde la Ciudad de México, desde el sur de la Ciudad de México, específicamente desde el Pedregal, donde está la Universidad Nacional Autónoma de México. Jaime, ¿y tú qué vínculo tenés con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de esa universidad? Yo soy parte del equipo curatorial, soy curador adjunto del MUAC. Eh, Tenemos tu participación a partir se inauguró ahora el 7 de marzo en la sala de exposiciones del Subte de Montevideo una muestra, Escribir poesía, vivir donde, por los 100 años de Alcira Sust Scafo. Me gustaría que nos contaras un poco esa historia vista desde México. Claro que sí, con mucho gusto. Pues es una historia que convergen dos historias. Por un lado está la historia de Alcira y por otro lado está la historia de cómo hemos logrado investigar esta figura, ¿no? Entonces, por un lado, pues Alcira es esta poeta, activista uruguaya que vivió en México durante casi 4 décadas, desde 1952 y hasta finales de los años 80. eh, Alcira llegó, bueno, Alcira tenía una formación magisterial, era una maestra de zonas rurales y llegó a México para estudiar una especialización en el CREFAL, una de estas unidades pues, de la UNESCO que tenía que ver con precisamente educación, ¿no? Ella llegó a Pátzcuaro, al estado de Michoacán, en México, y tras correr el tiempo de su especialización, Alcira decide por decisión propia quedarse durante un rato más en México y ese rato más se convierte en casi 40 años. Alcira, después, bueno, viene a la Ciudad de México y se involucra de manera intensa y activa con una escena cultural que además para nosotros desde tanto el Museo Universitario de Arte Contemporáneo como desde la universidad es importante registrar. Es un momento de cambio en términos de circulación, también de modos de producción, de pensamiento, en los que Alcira se inserta de modo muy activo, ¿no? Tanto en el ámbito del cine, de los cineclubes de la ciudad, del teatro experimental, pero también de otros tipos de entender la escena, también con la poesía en específico, empieza también una relación cercana a partir de su de amistad también con los poetas del exilio español y con esos lenguajes que empiezan a circular en México y con otro tipo de ambientes, ¿no? Entonces, Alcira después también este ímpetu y cercanía que tiene con el pensamiento desde la pedagogía y de la enseñanza, se involucra de manera cercana con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México y se queda un rato como un personaje importante de los pasillos y de la vida diaria de tanto de la Facultad de Filosofía y Letras como de otras facultades. Y bueno, para nosotros es muy importante recuperar esta figura, puesto que también se convirtió a lo largo de los años en una figura mítica, casi que en una leyenda. Por un lado, por un episodio muy reconocido en su vida, que es el que se queda encerrada en un baño durante la ocupación militar de 1968, durante el movimiento estudiantil de la universidad. Y bueno, este gesto que se convierte casi en un gesto de resistencia, en un gesto político, Alcira estaba aquí en México con sus papeles no estando en regla y un poco este miedo también como a la ocupación. Alcira tenía una voz política muy activa, entonces Alcira se queda encerrada durante 12 días que dura la ocupación en un baño y por varios intelectuales y escritores, este gesto es interpretado como un gesto de resistencia y también como una leyenda, porque aparte Alcira sí participaba activamente de estos movimientos desde finales de los 60.
Y bueno, este episodio, por ejemplo, es recordado por José Revueltas, y más intensamente por Roberto Bolaño, ¿no? Que Roberto Bolaño escribe un par de novelas, bueno, para empezar, Los Detectives Salvajes, en donde hace referencia a Alcira mediante el personaje de Auxilio Lacour, y más adelante en la novela Amuleto, que está completamente dedicada a la figura de Alcira. La particularidad de Alcira durante estas décadas que habitó aquí en México fue la transhumancia. Alcira era un personaje que caminaba largas distancias y que se involucraba con estos diversos ámbitos de la cultura y del mundo, también del activismo y de político, vamos a llamarlo también. A partir de las largas caminatas, Alcira también llega un momento donde no tiene dónde vivir, entonces vive con varios amigos. Entonces, de ahí viene también, de ahí surge el título de esta exposición, Escribir poesía, vivir donde, como que hemos también asumido el papel de producción de Alcira y esta ambición por un poemario propio, por un sistema de creación y un lenguaje, también que surge de la propia voz de Alcira. Esta fuerza la hemos interpretado como un impulso por fundir tanto el arte con la vida, la poesía con la vida, ¿no? Y asumirlo desde este lugar que de algún modo es interpretado desde lo trágico, pero también desde lo festivo, ¿no? Hay estas lecturas dentro del mundo de Alcira. Entonces, nos interesaba mucho, hacer una representación de Alcira a partir de sus propias palabras, debido a esta particularidad del personaje que había sido interpretado desde las voces ajenas, ¿no? Desde otro tipo de perspectivas que no eran las propias. Entonces, bueno, hace ya casi 12 años también, Agustín Fernández Gavar, que es sobrino nieto de Alcira, que él es fotógrafo, pero también, bueno, empezó a tener un acercamiento con la historia de su tía abuela y empezó a generar una investigación para hacer un documental, una película documental sobre la transhumancia, la vida de Alcira. Él escuchaba todas estas historias maravillosas. Alcira vuelve a Uruguay, hacia inicios de los años 90, y ahí bueno, vuelve a conectarse con su familia, pero tiene como una vida también de transhumancia y de salir de calle, está entre Montevideo, Durazno, eh, porque, bueno, ella es originaria de la ciudad de Durazno. Es importante porque este impulso de Agustín por generar una investigación sobre Alcira llega a México. Agustín empieza a mover, un círculo cercano de afectos, eh, de amistades cercanas de Alcira, y esto empieza a sacudir un poco la conciencia sobre qué pasó con Alcira, para entender también al personaje en su complejidad, porque como les digo, estas características particulares de su modo de vida habían hecho que hubiera bastante, sombra sobre el personaje. Y esta investigación lo que hizo fue que se encontraran con la caja personal de Alcira, una caja que ella utilizaba para guardar toda su producción de poemas durante los años 70 y 80, que se había perdido durante uno de los cambios y relevos de bandos, que estaban a cargo en la Facultad de Filosofía y Letras, tanto bandos políticos como bandos, de movilizaciones estudiantiles, en uno de estos movimientos en el que ella tenía esa caja en una oficina de la facultad. Desapareció, no sabían muy bien dónde estaba y se pudo recuperar. Entonces, creo que algo muy importante de este proyecto de investigación es que tenemos un archivo y que toda la complejidad teórica que podemos pensar sobre el archivo nos, invita a abrir una ventana hacia el pasado desde la propia voz de Alcira para brindarle toda la complejidad del personaje, ¿no? Es decir, ya no para verla como este personaje, eh, que entra de modo tangencial en ciertas narrativas, sino también como un propio, modo de vida que va cruzando el tiempo, en todas estas décadas de modo consciente y que va recopilando también un número de referentes políticos y poéticos para compartir en un ámbito. Entonces, esas son las dos historias paralelas. Por un lado, la historia de Alcira en México, la historia de la producción de Alcira, pero también, eh,
es la historia de la investigación que nos permite hablar de Alcira a través de sus propias palabras, ¿no? Buena parte de la muestra está dedicada a mostrar los manuscritos de sus poemas y me gustaría que si pudieras describirnos o profundizar un poco en esas grafías, en esos formatos, en esos contenidos, esa cosa, no sé si dadaísta, de combinar con dibujos y comentarios. ¿Podés hablarnos un poquito de ese es el contenido de la famosa caja, ¿no? También hay pinturas, hay dibujos de ella, hay croquis. Sí, algo que nos pareció muy importante, pues al enfrentarnos con este universo documental, primero fue intentar entenderlo, porque hay muchas cosas que son monólogos internos, hay muchas cosas en las que hay muchas notas, documentos, eso, sobre todo escrituras que se hacen casi que en el orden de lo cotidiano, que permitían reconocer un sistema de producción. Por un lado, lo que desciframos y que se nos hacía importante sistematizar para abordar el personaje de Alcira es su interés por la poesía desde un punto de vista expandido, ¿no? Como dices, como hay un juego casi de lenguaje que está muy relacionado tanto con las primeras vanguardias de inicio del siglo XX como con las posvanguardias después de los años 60, ¿no? O sea, la poesía concreta, el modo de entender la palabra también como imagen e intentar entrecruzar las lógicas de estos dos modos de pensamiento o de estos dos modos de producción. También hay este tipo de subversiones del lenguaje en donde el partir palabras por sílabas y reinterpretar las sílabas con nuevos significados a la hora de estar rotos, generan un sistema de repetición, ¿no? Como el mar y la mar, hila, hilar, la mar. Hay todo este juego muy bello y muy poético de encontrar nuevos significados. Un poco lo que me gustaría, respondiendo a tu pregunta, es platicarles que si bien hay una gran cantidad de documentos de esa caja, también esta colección de documentos que nos permiten abordar la figura del CID está conformada también por la donación tanto de familiares como amigos en México y en Uruguay, que permitieron hacer crecer este cuerpo documental y convertirlo en lo que hoy es la colección Alcira Souste Escafo, que es una colección que está donada y que está resguardada por el Centro de Documentación Arquella aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Entonces, bueno, tenemos algunos poemas, sobre todo de inicios de los años 90, poemas en los cuales ella está haciendo una recapitulación de su producción de vida y donde hay unas notas al pie. Entonces, escribe un poema, por ejemplo, el poema bellísimo de la niña loba y abajo le pone algunas anotaciones diciendo que este fue uno de los primeros poemas, que lo compuso en una casa, que lo escribió en una casa, en una cierta relación. Entonces también se cruza la referencia literaria con un ejercicio de memoria personal y con un ejercicio de memoria histórica. Creo que sí, algo que se puede ver en la exposición es justos, demasiados documentos, pero que hay que mantener los ojos bien abiertos para intentar dibujar las conexiones que están ahí muy claramente y que hablan de un universo referencial complejísimo y que da cuenta también de una vitalidad política, ¿no? De comprender un mundo que se empezaba, bueno, que estaba enrarecido, que estaba asediado por un montón de fuerzas, tanto globalmente, digo, Aspira hace constantemente referencias a actos de lesa humanidad, a crímenes contra manifestaciones o de las dictaduras al sur del continente. Entonces, creo que todo esto hace como mezclar este impulso de vida en una producción literaria y además visual, ¿no? También mencionabas los dibujos, que son una serie de carteles que ella empezó a hacer a finales de los años 70 como parte de su proyecto Poesía en Armas, que era un proyecto vivo de compartir poesía en los pasillos y en las manifestaciones de la universidad. Entonces, Alcira hacía este tipo de carteles en mensajes cifrados en una tipografía codificada por ella misma a partir de imaginarios poéticos, como haciendo referencia, por ejemplo, a Jules Solar y a este tipo de producciones visuales.
Lo que tenemos en la exposición es una serie de reproducciones de esos carteles que eran cotidianos en la facultad en los años 80, ¿no? Que uno podía ir caminando por los pasillos y encontrar un cartel haciendo referencia al aniversario del golpe de Estado en Chile y haciendo un homenaje a Salvador Allende o, no sé, a Nicolás Guillén o algún poema, algún poeta, a Emiliano Zapata, que también se convirtió en una figura importante para el CIRA en términos como de este panteón de figuras de defensa de los territorios y de la lucha agraria, pero también de la lucha política y social. Si tuvieras claro, estamos hablando de las décadas 60, 70, 80, donde había movimientos políticos muy cambiantes, pero Alcira, estaba, digamos, más cercana a ciertos grupos más que podrías definir anarquistas, trotskistas. Cuál era su bando, si querés, en algún punto? ¿Y en qué manifestaciones ella participó? Ujú. Sí, Alcira sí estaba cerca, sobre todo de diversos grupos y algo muy interesante es que sí se podía, vamos a decir, involucrar en varios de estos grupos. Sí estuvo cercano, por ejemplo, a los movimientos sindicales de los años 70 en la universidad. De repente encontramos algunos registros, por ejemplo, de producciones editoriales anarquistas de la facultad, donde Alcira colaboró con algún poema. Estos movimientos sindicales después se convirtieron también en un movimiento importante institucional, pero también estuvo cerca, por ejemplo, del CEU, que fue un movimiento estudiantil de los años 80 en contra como de las reformas universitarias que atentaban contra la autonomía universitaria y contra la gratuidad y la educación pública de la Universidad Autónoma de México. Pero la participación del CIRA era generalizada, no siempre era con un grupo, o sea, sí había afiliaciones, también amistades, pero de repente Alcira podía irse sola a una marcha de conmemoración en el centro de la ciudad. Creo que eso es algo que se narra con con mucha certeza en el documental que se estrenó el año pasado, que ha seguido circulando, que es el documental que les hablaba hace rato, que se llama El CIRA y el campo de espigas, dirigido por Agustín Fernández Gabardo, en donde una serie de testimonios de sus allegados, de amigos cercanos, te hacen entender un poco más cómo Alcira tenía esta figura en la que podía estar un rato viviendo con alguien y de repente desprenderse e ir a otro lugar, ¿no? Entonces, esta movilidad, sí, por supuesto, hay una afiliación que también puede entenderse en sus documentos por cierto tipo de, de injerencia política y de relevancia política de lo que estaba pasando con las izquierdas en toda Latinoamérica hacia finales, bueno, hacia los setentas, ¿no? Estuvo muy también involucrada o bueno, muy enterada y lo difundía en sus poemas volantes sobre el movimiento en Nicaragua. Desde México estuvo muy al tanto, por ejemplo, del plebiscito en Uruguay cuando ganó el no por perpetrar y legalizar la dictadura militar, ¿no? Entonces, sí hay es muy clara que la afiliación es hacia estas izquierdas, hacia también un pensamiento que en algún momento se puede codificar desde el anarquismo, pero también como Alcira tenía esta capacidad de ser movible y de estar, alguien lo nombra de modo muy bello entre algunos de sus amigos y de sus conocidos en sus testimonios, que tenía el don de la ubicuidad. La Ciudad de México es enorme, como ustedes saben, ¿no? Y Alcira podía caminar largas distancias en la madrugada y estar en una misma noche al sur de la ciudad y en el centro, ¿no? Y eso también creo que puede trasladarse a este tipo de filiaciones políticas que si bien siempre están cifradas desde la izquierda, no están únicamente añadidas a un bando, ¿no? Hay un episodio que ahí aparece un poco en el trabajo de, de la película de Gabard. Su pareja, en algún momento ella tiene una pareja, ¿no? En México. Contame algo de eso. Es muy, digo, creo que además el documental tiene un sentido muy claro que es también de reconstruir una línea de vida. Y sí, hay un momento importante. En el archivo nosotros hemos encontrado muy pocas referencias a Guillermo Santibáñez, que es probablemente
o sea, de repente lo menciona en alguna carta y en algunas de las fotos, que esas fotos no son parte de su caja personal. Eh, Sin embargo, como que digo, entiendo que esas quizás son las dos caras en las que este proyecto de exposición también diverge, porque nosotros, si bien estamos reconstruyendo una línea del tiempo, algo muy importante dentro de la exposición es entender, digo, el gesto que quisimos hacer es como en los años 70 como Alcira estaba inserta en la dinámica universitaria, de repente se involucraba con las generaciones que estaban ahí durante solamente 4 años estudiando su carrera. Entonces, la gente que la había conocido en los 70 no había conocido lo que había hecho Alcira en los 60 y así, ¿no? Entonces había mucho misterio, entonces mucha gente no sabía ni siquiera cómo había llegado a México. Entonces para nosotros era muy importante saber que Alcira llegó, que Alcira estuvo aquí y todavía no tenemos muy claro, o sea, dentro de nuestra investigación no tenemos muy claro si se casó con Guillermo, si solamente sabemos que estuvo justo en ese momento en el que ella decide quedarse y que de repente desaparece su vida, porque documentalmente no sabemos muchas más cosas, ¿no? Y hay por ahí algunos testimonios que complejizan esa relación. Sin embargo, sí es muy claro cómo Alcira se involucra con México también desde un modo personal, no únicamente por una relación interpersonal. O sea, también decide quedarse aquí y de repente logra generar un vínculo cercano con este país cultural dentro de los primeros años a partir de la palabra, de la poesía y del arte. Creo que también es algo muy interesante porque este proyecto no únicamente habla de Alcira, sino habla también del mundo en el que vivió Alcira y que hizo posible la producción de Alcira. Es decir, a través de ella, por eso es complicado como hacer este balance entre estamos hablando únicamente de entender cómo fue que Alcira se quedó o qué más cosas podemos abrir a partir de la vida de Alcira, ¿no? Y cosas que exceden los límites como históricos interpersonales de una persona. En ese sentido, sí te voy a decir que nosotros no tenemos muy claro esas relaciones por lo que tenemos en el archivo. Lo que tenemos claro es que desde entonces estaba involucrada, interesada con la poesía francesa, sobre la poesía moderna francesa que empezó a traducir desde muy joven. También es algo eso muy interesante, ¿no? O sea, como en Uruguay era parte de la formación el aprender francés y en México, ¿no? Y entonces ella, sin también ser realmente mm, una francoparlante, sí tenía los conocimientos suficientes para traducir poesía y enseñársela, ¿no? El tropo es esto de lo que mucha gente habla, o sea, Bolaño la nombra como la madre de la poesía mexicana porque le enseña a una generación de poetas a leer poesía francesa y a involucrarse con otro tipo de producción más moderna y menos tradicional o convencional, que es lo que académicamente circulaba. Entonces, por ahí va la respuesta, que de repente nosotros estamos conjuntando en este proyecto de investigación, entender, por supuesto, la figura desde un punto de vista biográfico, pero también entenderla desde cómo su producción habla de un ámbito más amplio, ¿no? Jaime González Solís, muchísimas gracias. Te vamos a tener pronto por Montevideo, ¿no? Para el cierre de la muestra. Todavía no sabemos esto, pero de todas maneras yo me quedé muy contento con conocer Montevideo, entonces espérenme por ahí pronto. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo y bueno, fantástica la muestra. Invitamos, creo que va a estar abierta todavía un tiempo más, en el subte municipal de Montevideo. Es muy interesante esta muestra de Alcira, bueno, que traen todo este material de archivo. Hemos visto el documental, pero encontrarnos con todo ese archivo fue realmente una gran sorpresa. Muchas gracias, Jaime, ¿eh? Muchas gracias a ti.